Mi nombre es Noé, y esta es mi historia. Si estas palabras llegan a tus oídos, descendiente mío, sabrás que fuiste elegido para preservar la memoria de un mundo que ya no existe. Hoy, la tierra fue azotada por una catástrofe de proporciones inimaginables, dejando únicamente a mi familia y a mí como testigos de su desaparición. La magnitud de la destrucción desafía toda descripción, ciudades reducidas a escombros, montañas sumergidas y millones de vidas aniquiladas en un instante. La pregunta que me atormenta es, ¿qué condujo a la humanidad a este desenlace? Durante siglos, la tierra había gemido bajo la maldición de Adán. Los campos, antes fértiles, se habían vuelto áridos y rebeldes. Mi padre, Lamec, me llamó Noé, que significa consuelo, profetizando que mi existencia aliviaría el sufrimiento de nuestro pueblo. ¿Acaso Dios ya tejía un plan de redención incluso en mi nombre? Cada amanecer, al trabajar la tierra ingrata, recordaba las palabras de mi bisabuelo Enoc, quien caminó con Dios hasta ser arrebatado al cielo. Su legado de santidad resonaba en mis huesos, incluso mientras el mundo se hundía en la violencia y la corrupción. La humanidad, en su arrogancia, había corrompido toda bondad. Los Nefilim, seres de estatura y fuerza extraordinarias, se multiplicaron sobre la tierra, arrastrando a la humanidad hacia la depravación. Sus acciones llenaron el mundo de maldad, y el clamor de su perversidad llegó hasta los cielos. Dios, con un corazón de padre herido, observó su creación desmoronarse. ¿Cómo pudo su obra más preciada desviarse tanto del camino? Entonces, la voz del Señor resonó en mi espíritu: construye un arca de madera de gofer. Prepárate, porque traeré un diluvio para purificar la tierra. No había tiempo que perder. Con la ayuda de mi abuelo Matusalén y mi padre Lamec, comencé la tarea. Cada martillazo era un testimonio silencioso para los que pasaban: el juicio se acerca, arrepiéntanse. Pero las risas y burlas de los incrédulos solo crecían. Los años pasaron, y el arca tomó forma: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. En su interior, compartimentos para bestias, aves y reptiles, junto con provisiones para meses. Dios había sido claro: de cada especie pura, 7 parejas, de las impuras, 2. Mientras trabajaba, la gente murmuraba: ¿acaso este anciano ha perdido la razón? Pero yo sabía que obedecía a un plan mayor. Finalmente, llegó el día. El Señor me llamó: entra en el arca con tu familia. El diluvio comenzará al amanecer. Con el corazón pesado, cerré las puertas. Las nubes se oscurecieron, y las primeras gotas cayeron como lágrimas del cielo. Pronto, torrentes furiosos inundaron la tierra, y el arca se mecía sobre las aguas embravecidas. Afuera, los gritos de los desesperados se perdían en el rugido de la tempestad. 40 días y 40 noches llovió sin cesar. Las montañas desaparecieron bajo las aguas, y el mundo que conocíamos quedó sepultado. Dentro del arca, el silencio era abrumador. Solo se escuchaban los sonidos de los animales y el crujido de la madera. Mi esposa y mis hijos oraban en voz baja, mientras yo me preguntaba: ¿habrá valido la pena tanto sufrimiento? Al 10º mes, las aguas comenzaron a retroceder. El arca se posó sobre los montes de Ararat. Esperamos con paciencia, hasta que el Señor envió un viento para secar la tierra. Al abrir las puertas, respiramos el aire fresco de un mundo nuevo. Descendimos, y mis pies tocaron suelo firme por primera vez en un año. La tierra estaba lista para renacer. Construí un altar y ofrecí sacrificios al Señor. El aroma agradable llegó a sus narices, y Él prometió: nunca más destruiré toda vida con un diluvio. Entonces, puso su arco iris en las nubes como señal de su pacto. Y mientras exista el arco iris, dijo, recordarás que mi misericordia perdura para siempre. Y allí, bajo el cielo despejado, vi la primera de esas promesas colorear el horizonte. Con el tiempo, planté una viña y bebí de su vino. En un momento de debilidad, me dejé llevar por la embriaguez.
Mis hijos, al encontrarme, reaccionaron con vergüenza y reverencia. Esta fue la semilla de una nueva lucha. La humanidad, aunque salvada, aún llevaba consigo la sombra del pecado. Pero Dios, en su gracia, nos dio otra oportunidad. La tierra, renovada por las aguas, comenzó a florecer. Los animales, guiados por un instinto divino, abandonaron el arca en busca de nuevos territorios. Observé a los leones caminar con majestuosidad, a las aves surcar los cielos y a los corzos saltar entre los árboles. Era un renacer, pero también un recordatorio. ¿Podría la humanidad evitar repetir sus errores? Al pie del monte Ararat, construí un altar con piedras lisas y ofrecí sacrificios al Señor. El humo ascendió como un ruego, y el cielo respondió con un pacto eterno: nunca más destruiré toda carne con un diluvio. Entonces, un arco iris brillante cruzó las nubes, sellando su promesa. Mis hijos, Sem, Cam y Jafet, contemplaron la señal en silencio, sabiendo que eran guardianes de un nuevo comienzo. La vida después del diluvio no fue fácil. La tierra, aunque fértil, exigía trabajo constante. Mis manos, acostumbradas a construir un arca, ahora labraban la tierra para plantar viñas y granos. Un día, el vino de mi cosecha me hizo caer en un sueño profundo. Mis hijos, al encontrarme, reaccionaron con vergüenza y reverencia. Esta fue la semilla de una nueva lucha. La humanidad, aunque salvada, aún llevaba consigo la sombra del pecado. Pero Dios, en su gracia, nos dio otra oportunidad. La maldición de Cam pesó sobre Canaán, su hijo. Sem y Jafet, en cambio, recibieron bendiciones por su reverencia. Sem será engrandecido, y Jafet extenderá sus tierras, decretó el Señor. Estas palabras resonaron como un eco de lo que vendría: el nacimiento de naciones, guerras y alianzas bajo el cielo del arco iris. Los años pasaron, y mis hijos se multiplicaron. Observé cómo sus tribus se expandían, cada una con su lengua y costumbres. Recordé las ciudades anteriores al diluvio, llenas de torres y música, y me pregunté: ¿sería esta nueva humanidad capaz de equilibrar la sabiduría y la ambición? La respuesta, sospechaba, llegaría en generaciones futuras. Antes del diluvio, los hombres vivían siglos. Adán alcanzó los 930 años, Set 912 y Enos 905. Sus vidas largas les permitieron acumular conocimiento, cultivar, forjar metales, componer himnos. Pero la longevidad también alimentó la arrogancia. ¿Era la muerte temprana un acto de misericordia divina? Los Nefilim eran hijos de ángeles rebeldes y mujeres mortales. Su fuerza corrompió la tierra, mezclando violencia y poder. Dios, en su justicia, los juzgó junto con el resto de la creación. Hoy, solo quedan leyendas de su maldad, como advertencia de lo que ocurre cuando lo divino y lo humano se entrelazan sin santidad. Durante 120 años, construye el arca bajo la mirada incrédula de los hombres. Un barco en medio del desierto, se burlaban. Pero cada clavo hundido en la madera era un grito: arrepiéntanse. Nadie escuchó. Cuando las aguas subieron, comprendieron que la gracia no es un derecho, sino un regalo que se recibe con humildad. El arca no era un refugio cualquiera, medía 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Una estructura diseñada no para navegar, sino para flotar. Sus 3 pisos albergaron miles de criaturas, desde elefantes hasta hormigas. ¿Cómo logré ordenar tal caos? Solo puedo atribuirlo a la mano invisible del Señor, que guió cada paso. El día en que entré en el arca, el cielo se rasgó. Llovió sin cesar, y las fuentes del abismo se abrieron. Las aguas cubrieron hasta las cimas más altas, y el mundo que conocíamos quedó sepultado. En el arca, el miedo se mezclaba con la fe. Cada rugido de las bestias, cada crujido de la madera, era un recordatorio de que estábamos solos ante lo desconocido. Las aguas tardaron meses en retroceder. Cada mañana, al asomarme por la ventana del arca, veía un horizonte infinito de agua. Los animales, inquietos,
percibían el cambio en el ambiente. Finalmente, el viento enviado por Dios secó la tierra y el arca descansó en las laderas del Ararat. Al abrir las puertas, respiramos un aire nuevo, cargado de esperanza y misterio. La tierra, aunque desolada, latía con el potencial de un renacer. Salí del arca con mi familia y liberé a los animales. El silencio era absoluto, roto solo por el graznido de un cuervo que voló sin retorno. Luego, envié una paloma, que regresó con un ramo de olivo en el pico. Aquel brote verde fue la primera señal de vida en la tierra renovada. ¿Sería este el símbolo de un pacto no solo conmigo, sino con todas las generaciones? Al ofrecer sacrificio sobre el altar, el humo ascendió como una súplica. Dios respondió, nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Y entonces, un arco iris brillante cruzó las nubes, sellando su promesa. Mis hijos observaron la señal, y en sus ojos vi el reflejo de un futuro incierto, pero lleno de gracia. La viña que planté creció vigorosa, y el vino me recordó los excesos de la humanidad antigua. En un momento de debilidad, mi desnudez expuso la hipocresía de quien predica santidad. Cam, mi hijo, se burló, Sem y Jafet, en cambio, cubrieron mi vergüenza. ¿Acaso la bendición y la maldición coexistirían siempre en el corazón humano? La respuesta llegó con Canaán, cuya descendencia llevaría la carga de aquella elección. Nimrod, el poderoso cazador, surgió como un líder ambicioso. Sus ciudades, Babel y Nínive, desafiaron el orden divino. ¿No aprendió la humanidad del diluvio? Las torres que construyó no alcanzaron el cielo, pero su arrogancia resonó como un eco del pasado. ¿Había aprendido algo la humanidad? Las generaciones se multiplicaron, pero la semilla del pecado persistió, latente como un río subterráneo. Los Nefilín, aquellos seres de fuerza descomunal, fueron juzgados junto con el mundo antiguo. Sus historias, mitad leyenda y mitad advertencia, persistieron en la memoria. ¿Qué significaba que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres? Las escrituras guardan silencio, pero su legado advierte, traspasar límites trae consecuencias inevitables. Durante 120 años, martillé la madera del arca. Cada golpe era un sermón mudo, el juicio viene. Los hombres pasaban, reían, ignoraban. Sus corazones estaban ciegos a la verdad. ¿Cómo predicar justicia en un mundo que adora el caos? Solo Dios conoce el número de aquellos que, en secreto, escucharon y temieron. El arca no era solo un refugio, sino un testimonio. Sus medidas exactas, 137 metros, 23 de ancho, 14 de alto, revelaban un diseño divino. Las 3 cubiertas albergaron miles de criaturas. La ventana en la cima no solo dejaba entrar luz, sino esperanza. ¿Quién podría entender la mente de Dios al diseñar tal estructura? Solo sé que, sin ella, la humanidad habría desaparecido. Cuando las aguas subieron, el arca flotó sobre un océano de destrucción. Las montañas, cubiertas de agua, dejaron claro que no había escapatoria. ¿Cómo describir el rugido de las fuentes del abismo al romperse? Fue el sonido del fin de un mundo, pero también del principio de otro. En ese caos, la paz del arca era un milagro. La dispersión de las lenguas fue otro giro en la historia humana. Cuando los hombres intentaron construir la Torre de Babel, desafiando el mandato de llenar la tierra, Dios confundió sus idiomas. ¿Acaso la arrogancia siempre busca unificar bajo su propia gloria? Las familias se separaron, y las naciones surgieron, cada una con su lengua y cultura. Fue un recordatorio de que la unidad sin humildad conduce al caos. Los descendientes de Sem, Jafet y Cam se esparcieron. Sem, padre de los hebreos, llevó consigo la promesa del pacto. Jafet, cuyas tiendas se extendieron hacia el norte, y Cam, cuya estirpe quedó marcada por la servidumbre. ¿Cómo reconciliar el destino de estas tribus con la justicia divina? La historia de Canaán, maldito por la acción de su padre Cam, se entrelazó con la de Israel, recordando que las elecciones de unos afectan a generaciones.
Nimrod, fundador de Babel, fue un símbolo de rebelión. Sus ciudades, como Nínive y Cala, se alzaron como centros de poder humano. ¿No aprendió nada de la destrucción del diluvio? Su ambición secular, lejos del temor a Dios, sentó las bases de imperios que oprimirían a los débiles. La historia se repetía, el orgullo corrompiendo la creación. La longevidad de los patriarcas antediluvianos fue reemplazada por vidas más breves. Abraham vivió 175 años, Isaac 180, Jacob 147. ¿Era esta una gracia divina para evitar que el pecado se arraigara más profundamente? Los siglos dieron paso a ciclos de juicio y misericordia, como el éxodo o el exilio babilónico. La lección era clara, la vida es un préstamo, no una posesión. Los Nefilim, aunque juzgados, dejaron un legado de violencia. En Canaán, sus descendientes se mezclaron con los amorreos y jebuseos. ¿Era esta la razón por la que Dios ordenó a Israel expulsarlos? La tierra prometida, manchada por su maldad, requería purificación. La justicia divina no olvida ni los pecados antiguos ni los nuevos. La sangre, símbolo de vida, siguió siendo central. En el Sinaí, Moisés instituyó sacrificios donde la sangre de animales cubría los pecados. ¿Acaso esto apuntaba a un sacrificio mayor? La ley de ojo por ojo no era venganza, sino un límite para el mal. Y en el futuro, la sangre del Cordero de Dios hablaría mejor que la de Abel. La viña de Noé, fuente de bendición y caída, prefiguraba misterios. El vino, símbolo de alegría, también revelaba la fragilidad humana. ¿No sería esta una sombra de la comunión celestial, donde el fruto de la vid sería ofrecido por el Mesías? La historia de la redención se tejía en detalles aparentemente simples. El arca, refugio de justicia, era un tipo de Cristo. Así como la madera del arca salvó a los que entraron, la cruz salvaría a los que creyeran. ¿Acaso Noé, predicando 120 años, no era un precursor de los que anunciarían el Evangelio? La paciencia divina siempre precede al juicio, pero el tiempo de gracia no es infinito. El arco iris, promesa de paz, brilló sobre un mundo herido. Cada vez que aparecía, recordaba que Dios no olvida su pacto. ¿Acaso el diluvio no fue un bautismo que preparó el camino para un nuevo pacto en Cristo? El agua que destruyó al mundo antiguo prefiguraba el agua viva que salva al alma. La genealogía de Noé llevaba una semilla de esperanza. De Sem nacería Abraham, de él Isaac, y de él Jacob. Las 12 tribus de Israel, y finalmente el león de Judá, Jesús. ¿No era la historia de la salvación escrita desde el principio? Incluso en el juicio, Dios preservaba un remanente para cumplir su voluntad. La dispersión de las lenguas fue otro giro en la historia humana. Cuando los hombres intentaron construir la Torre de Babel, desafiando el mandato de llenar la tierra, Dios confundió sus idiomas. ¿Acaso la arrogancia siempre busca unificar bajo su propia gloria? Las familias se separaron, y las naciones surgieron, cada una con su lengua y cultura. Fue un recordatorio de que la unidad sin humildad conduce al caos. Los descendientes de Sem, Jafet y Cam se esparcieron. Sem, padre de los hebreos, llevó consigo la promesa del pacto. Jafet, cuyas tiendas se extendieron hacia el norte, y Cam, cuya estirpe quedó marcada por la servidumbre. ¿Cómo reconciliar el destino de estas tribus con la justicia divina? La historia de Canaán, maldito por la acción de su padre Cam, se entrelazó con la de Israel, recordando que las elecciones de unos afectan a generaciones. Nimrod, fundador de Babel, fue un símbolo de rebelión. Sus ciudades, como Nínive y Cala, se alzaron como centros de poder humano. ¿No aprendió nada de la destrucción del diluvio? Su ambición secular, lejos del temor a Dios, sentó las bases de imperios que oprimirían a los débiles. La historia se repetía, el orgullo corrompiendo la creación. Los Nefilim, aunque juzgados, dejaron un legado de violencia. En Canaán, sus descendientes se mezclaron con los amorreos y jebuseos. ¿Era esta la razón por la que Dios ordenó a Israel expulsarlos?
La tierra prometida, manchada por su maldad, requería purificación. La justicia divina no olvida ni los pecados antiguos ni los nuevos. La sangre, símbolo de vida, siguió siendo central. En el Sinaí, Moisés instituyó sacrificios donde la sangre de animales cubría los pecados. ¿Acaso esto apuntaba a un sacrificio mayor? La ley de ojo por ojo no era venganza, sino un límite para el mal. Y en el futuro, la sangre del Cordero de Dios hablaría mejor que la de Abel. La viña de Noé, fuente de bendición y caída, prefiguraba misterios. El vino, símbolo de alegría, también revelaba la fragilidad humana. ¿No sería esta una sombra de la comunión celestial, donde el fruto de la vid sería ofrecido por el Mesías? La historia de la redención se tejía en detalles aparentemente simples. El arca, refugio de justicia, era un tipo de Cristo. Así como la madera del arca salvó a los que entraron, la cruz salvaría a los que creyeran. ¿Acaso Noé, predicando 120 años, no era un precursor de los que anunciarían el Evangelio? La paciencia divina siempre precede al juicio, pero el tiempo de gracia no es infinito. El arco iris, promesa de paz, brilló sobre un mundo herido. Cada vez que aparecía, recordaba que Dios no olvida su pacto. ¿Acaso el diluvio no fue un bautismo que preparó el camino para un nuevo pacto en Cristo? El agua que destruyó al mundo antiguo prefiguraba el agua viva que salva al alma. La genealogía de Noé llevaba una semilla de esperanza. De Sem nacería Abraham, de él Isaac, y de él Jacob. Las 12 tribus de Israel, y finalmente el león de Judá, Jesús. ¿No era la historia de la salvación escrita desde el principio? Incluso en el juicio, Dios preservaba un remanente para cumplir su voluntad. La maldición de Canaán se cumplió cuando Israel conquistó la tierra prometida. Los cananeos, sumidos en idolatría, fueron juzgados. ¿Era esto justo? Sí, pues Dios no actúa con parcialidad. Su justicia exige cuentas, pero su misericordia ofrece redención a quien se arrepiente. Nimrod, cuyo nombre significa rebelde, fue un precursor de los anticristos. Sus ciudades, centros de idolatría y poder, contrastaban con el llamado de Dios a salir de Babilonia. ¿No es el mundo actual otra Babel, donde el hombre busca llegar al cielo, sin Dios? La historia de Noé advierte, todo reino que se exalta será humillado. La construcción del arca fue un acto de fe que condenó al mundo. Por fe Noé preparó un arca para la salvación de su casa, Hebreos 11:7. Sus martillazos fueron un sermón de 120 años. ¿Cuántos, al ver el arca hoy, reconocen que el mensaje de arrepentimiento sigue vigente? Aquí termina mi relato, descendiente mío. La tierra que pisas fue lavada por aguas de juicio y misericordia. El arco iris sobre ti es una invitación, vuelve al Dios que te creó. La historia no se repite, pero sus lecciones son eternas. Que mi testimonio te guía a elegir la vida, no solo para ti, sino para todos los que vendrán después de ti. ¿Cómo se vuelve a Dios? Se vuelve por medio de Jesucristo, quien murió por tus pecados. Él es el arca que salva de la ira de Dios. Dios que crea en su Hijo Jesús, quien murió por tus pecados en aquella horrenda cruz. ¿Qué harás con esta verdad?